la llegada de variantes del virus. Si bien llevamos más de un año en pandemia, cada vez surgen más interrogantes. ¿En qué estamos fallando? ¿Cómo entender estas alzas? Para aclarar estas dudas, tomamos contacto con Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, gracias por estar en contacto con 24 AM. Y lo primero, ¿qué pasa con estas nuevas variantes? El ISP dice que hay transmisión comunitaria. ¿Qué significa esto y qué efecto están teniendo en Chile en este momento de la pandemia? Buenos días, Valentina. Bueno, la verdad es que lo que sabemos es que estas nuevas variantes, en particular aquella que se originó en el Reino Unido y posteriormente otra variante de Brasil llamada P1, ya circulan en nuestro país. No sabemos exactamente de los nuevos casos qué porcentaje de ellos representa cada una de estas variantes, pero sí ya se han identificado casos, ¿no es cierto?, en el país que se han comportado desde el punto de vista clínico similares a los casos de la variante tradicional. Pero sabemos sí también que estas variantes tienen una transmisibilidad mayor y en el caso de la variante del Reino Unido podría incluso producir cuadros más graves y por ello la preocupación, ¿no es cierto?, de lo que esté sucediendo. Ahora, como siempre lo hemos dicho, la adquisición de estas variantes se puede evitar, al igual que la variante original, con las medidas de autocuidado si se, respetan de manera estricta. Así que de ahí la importancia para las personas, ¿no es cierto?, de saber de que pueden igual evitar infectarse si se protegen adecuadamente. Ahora bien, doctor, ¿cuál es el riesgo de estas variantes en cuanto a la vacunación? Las vacunas que tenemos acá disponibles en Chile, ¿son efectivas con la variante británica, la variante brasileña? Ayer se hablaba también de la variante de Nueva York. ¿Qué antecedentes se tiene sobre esa nueva variante? Bueno, estas investigaciones que están en desarrollo en este momento, sabemos que al menos respecto a la vacuna de Pfizer, proveería una cobertura razonable contra la variante del Reino Unido y se ha informado también que la vacuna CoronaVac de la compañía Sinovac conferiría protección contra la variante brasileña. Estos últimos datos todavía no están publicados, pero esa es la información que tenemos hasta el momento. O sea, habría un grado de protección que no sabemos si es exactamente igual que para la variante original, ¿no es cierto? Pero debieran cubrirla, ¿no es cierto?, razonablemente. Así que, bueno, tenemos que seguir avanzando en el proceso de vacunación porque en la medida en que la mayor parte de la población ya tenga inmunidad, ¿no es cierto?, va a disminuir la circulación viral, ¿no es cierto?, y el riesgo de que se sigan transmitiendo el virus, ¿no es cierto?, dentro de la población. Doctor, a propósito de la campaña de vacunación y las nuevas variantes, se ha dicho mucho que las personas vacunadas deben continuar con todas las medidas de autocuidado. ¿Recordar cuáles son esas medidas y por qué las personas vacunadas deben seguir, por ejemplo, usando mascarilla, cuidando las reuniones sociales? ¿Por qué se hace importante esto? Bueno, eso es un punto muy importante que usted toca y que siempre hay que seguir insistiendo. Las medidas de autocuidado, el uso permanente de mascarilla cada vez que salimos de nuestros hogares, que cubra adecuadamente nariz y boca, tratar de mantener la distancia física dentro de lo posible, el aseo frecuente de manos, lavado, uso del alcohol gel, son medidas que han demostrado su eficacia para prevenir la adquisición de este virus. Y por lo tanto estas medidas se deben mantener de manera indefinida. Va a pasar mucho tiempo antes que el virus ya definitivamente disminuya su circulación en la comunidad. Y de hecho algunas de estas vacunas protegen especialmente de cuadros graves. A veces no necesariamente protegen de una infección más leve, sino que de cuadros más graves y por ello la importancia, ¿no es cierto?, de seguir manteniendo estas medidas. Estamos viviendo en este momento una situación muy crítica. Tenemos en Chile en este momento más pacientes conectados en ventilación mecánica que nunca antes en la historia. ¿Ah? Y eso es una situación muy grave.
Si sigue creciendo, realmente no vamos a tener cómo afrontar esa demanda de camas críticas y ventiladores. Así que es el momento donde todos tenemos responsabilidad, ¿no es cierto?, de cuidarnos al máximo. Las vacunas van a jugar un rol, pero eso va a tomar un tiempo todavía. La responsabilidad en este momento está en nosotros, ¿no es cierto?, en disminuir la movilidad, la circulación, las reuniones y utilizar de manera estricta estas medidas de autocuidado. Doctor, usted dice estamos en un momento crítico, hay más pacientes que nunca antes en la historia conectados a ventilación mecánica. ¿Qué falló? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Son las nuevas variantes? ¿Nos relajamos? ¿Fue el permiso de vacaciones el que influye en la realidad que estamos viviendo hoy? Como siempre en medicina y en situaciones de pandemia, ¿no es cierto?, las causas son múltiples, no podemos achacar a una sola explicación. Si bien es cierto, estas variantes pueden tener algún rol, como le digo, eso es motivo todavía de estudio y no tenemos claro que sea la principal explicación. A mí me parece que la principal explicación tiene que ver con que todos nos relajamos un poco, ¿no es cierto?, en las medidas de autocuidado, empezamos a reunirnos más, ¿no es cierto?, y ahí han ocurrido la mayoría de los contagios. Así es que yo insisto, ¿no es cierto?, que así como en la primera ola fuimos capaces de reducir los números con todas estas medidas que son difíciles para todos, de cuarentena estricta, ¿no es cierto?, de limitación de la salida y del uso permanente de medidas de autocuidado, creo que lo podemos lograr nuevamente y eso es lo que esperamos. Ayer en los números del día, ¿no es cierto?, vimos menos de 6.000, ¿no es cierto?, habíamos estado sobre 7.000. Puede ser una situación aislada y hoy día volvamos a tener un número elevado. Ojalá que sea la tendencia que estamos empezando a ver, pero podemos lograrlo. Eso es lo que ocurrió en la primera ola. En la primera ola no teníamos vacunas, ¿ah? Y fue solo con estas medidas, digamos, de reducción de la movilidad y autocuidado. Entonces yo creo que podemos lograrlo y paralelamente, ¿no es cierto?, se sigue avanzando de manera acelerada en el proceso vacunación, pero que como ya un par de meses, ¿no es cierto?, antes de que la mayor parte de la población ya cuente con una inmunidad razonable. Doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes, muchas gracias por esta conversación con 24 AM. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días.